This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este space de Plaza Pública. Mi nombre es Francisco Rodríguez, director de Plaza Pública. Y inicio esta transmisión desde El Salvador, donde tuve el gusto de acompañar el proceso electoral. Y quiero arrancar esta conversación primero haciendo un gran anuncio y algo que nos tiene muy contentos. En Plaza Pública estamos expandiendo nuestra mirada y estamos saliendo de Guatemala. Oficialmente iniciamos Plaza Pública Centroamérica y arrancamos con publicaciones en El Salvador y Honduras. Y la conversación de hoy la tendremos con Claudia Palacios, que es precisamente periodista formada en Guatemala y residente y de origen de aquí, El Salvador. Pues esta noche estaremos conversando de las elecciones en El Salvador. ¿Qué es lo que ocurrió? Y una gran pregunta, ¿por qué los resultados siguen sin ser oficiales? Si usted está leyendo titulares, Bukele ganó con el 85%, esos resultados no son oficiales. Esos son números que lanzó el mismo Bukele, pero el Tribunal Supremo Electoral no los ha oficializado. Y Claudia, me gustaría que empieces contándonos qué es lo que ocurrió anoche, cómo viste la jornada, y luego vamos a ir un poco para atrás. Quisiera centrarnos en el verdadero debate que va a ser la asamblea. Hola, sí, bueno, hola, buenas noches a todos y todas. Gracias, Francisco, por la oportunidad de poder explicar un poco más de este proceso que ha sido muy confuso, ¿verdad? Y que todavía en este momento pues no hemos logrado resolver muchas dudas que tenemos sobre el proceso de transmisión de los resultados y cómo se han ido también procesando estos datos, ¿verdad? De las elecciones que ocurrieron ayer. Gracias también por la presentación. Estoy también muy emocionada de poder trabajar con Plaza Pública en este esfuerzo por digamos, centroamericanizar el trabajo que hacen y poder tender puentes entre países vecinos. Y bueno, comienzo contándoles un poco sobre cómo estuvo la jornada de ayer. Bueno, ayer se organizaron las elecciones, dos tipos de elecciones, ¿verdad? La elección presidencial, para la cual estaba habilitado inconstitucionalmente Nayib Bukele, y 5 candidatos más, entre ellos 3 de oposición. Y además había otra papeleta que había que llenar, que es la de Asamblea Legislativa. Y para eso había varios partidos habilitados con sus candidatos, ¿verdad?
Entonces, las elecciones transcurrieron ayer durante el día y la tarde con bastante normalidad. Hubo algunas denuncias en la mañana con respecto a la integración de las juntas receptoras de votos, con respecto a que se habían integrado con algunas personas que no eran las que el Tribunal Supremo Electoral había convocado. Eso, digamos que fueron como algunas denuncias no generalizadas, sino en algunos puntos del país. Pero que fue como lo más fuerte que se escuchó en la mañana. Luego creo que Francisco podrá coincidir conmigo y lo hablábamos hace un rato, pues todo transcurrió con mucha normalidad. Las urnas se abrieron a las 7 de la mañana, todo empezó a tiempo y se cerraron a las 5 de la tarde. En ese momento el proceso que sigue es que las juntas receptoras de votos hagan el conteo de votos, el cálculo de cuánto tuvo cada candidato y luego ese cálculo se consigne dentro del sistema informático del Tribunal Supremo Electoral y se cargue a ese sistema para que los resultados puedan irse mostrando en el escrutinio preliminar. He estado en estos últimos días aquí hablando con mucha gente y como le he estado comentando a muchos colegas, hay dos formas de medir la temperatura política en una elección: las encuestas y los taxistas. Sí. Y justo las encuestas decían que Bukele iba a ganar con el 85, casi 90%. Pero este taxista con el que estuve conversando me dio un comentario que me pareció tan profundo y poco a poco he ido validando. Me decía, ¿sabe qué es lo que pasa? A mí me encanta que esté Bukele y yo quiero que repita. Nadie en la calle, nadie me refutó que estaba en desacuerdo con los regímenes de excepción, que tiene lamentablemente presa detenida mucha gente inocente. Si bien los resultados son visibles, es fácil caminar en algunos espacios en los que hace pocos años era imposible, precisamente por las pandillas. Entonces nadie está debatiendo el tema de las pandillas. Pero este taxista me hacía un comentario: es que tampoco me gusta que él tenga tanto poder. Y ahí es donde quisiera empezar a que le cuentes a la audiencia. La asamblea realmente es a lo que hay que ponerle atención en estas elecciones. La asamblea, tú me contarás mejor, la redujeron y dio un esfuerzo sistemático por destruir a la oposición. Contanos cómo ha sido ese proceso para anular todo intento de competencia y que a estas horas de la noche seguimos sin conocer los resultados que fácilmente hubieran podido conocerlos hace ya más de 24 horas. ¿Cómo Bukele se dedicó a destruir la asamblea y por qué la asamblea es tan importante? Sí, bueno, lo que ocurre, verdad, es que como decía Francisco, acá nadie discutía o dudaba con respecto a la victoria que seguramente Nayib Bukele iba a tener porque tiene altos niveles de popularidad. Las encuestas lo daban como ganador y a sus competidores los dejaban con porcentajes de intención de voto muy lejanos, entonces era imposible, digamos, que se revirtiera, a menos que ocurriera como algo muy anormal. Entonces la expectativa estaba en torno a la asamblea, porque la asamblea es la llave que le ha permitido a Bukele cooptar otros poderes del Estado, ¿verdad? Fue el momento en el que Bukele logra que su partido tenga mayoría calificada dentro de la asamblea. Es el momento en el cual lo primero que hacen es destituir a los magistrados de nuestra sala de lo constitucional, que equivale a la Corte de lo Constitucional allá en Guatemala. Y quitan al fiscal general también y colocan a su propio fiscal general. Entonces, digamos que él incluso basó su campaña presidencial en solicitar más que el voto para él, para su asamblea legislativa. Entonces, él decía, para poder hacer irreversibles los cambios, decía él, es necesario que voten masivamente por nuestros diputados, porque es lo que nos va a permitir a nosotros no retroceder, ¿verdad? Con un solo diputado, decía él, de la oposición que quede, eso puede poner en riesgo los cambios. Entonces, claro, la expectativa estaba, ¿verdad? Lo que ocurrió ayer, ¿verdad?
fue también interesante en ese sentido, porque, y es lo que nos tiene como en zozobra, que es que, como les comentaba anteriormente, una vez cerraron las urnas, se comenzó a hacer el conteo de votos. Las primeras papeletas que se comenzaron a contar fueron las de presidente. En esas papeletas había una clara mayoría de Nuevas Ideas, una clara arrastrada de Bukele, ¿verdad?, a los otros partidos políticos. Y esas papeletas fueron las primeras que se comenzaron a consignar en el sistema de resultados. Se comenzaron a subir bien, pero cuando ya en algunas juntas receptoras de votos ya comenzaron a tener problemas cuando pasaron a intentar subir las actas de Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa, algunos resultados que nosotros vimos, y esto, digamos, es a ojo de buen cubero, pero se ha hablado mucho en este contexto, comenzábamos a ver que había menos porcentaje, digamos, no había una mayoría tan arrasadora de Bukele. Es decir, si bien sí había una gran cantidad de diputados de Nuevas Ideas que seguramente van a entrar, también había algunos candidatos de la oposición como Claudia Ortiz, que es una diputada actual de un partido que se llama Vamos, que ella centró su campaña en la Asamblea y ella llevaba como mucha mayoría, también era como la segunda mayoría después de Nuevas Ideas. Y habían otros partidos también representados. El problema es que hasta el momento nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo quedó esta elección o cuáles son las tendencias, porque el sistema de transmisión de datos del Tribunal Supremo Electoral se paralizó en el momento en el que comenzaron a subir los datos y las juntas receptoras de votos comenzaron a tener problemas con el internet, no les conectaba el sistema. Algunas personas han denunciado que intentaban meter, por ejemplo, los votos que habían recibido los candidatos y que el sistema les duplicaba o les triplicaba los datos. Estuvieron peleando mucho tiempo con eso. Pasaron horas, ¿verdad?, sin que el tribunal se pronunciara al respecto y que sin que les contestaran siquiera como el call center que les habían dado para poder recibir apoyo. No les contestaban, pedían ayuda a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y no les daban nada de información. Y mientras esto ocurría, es decir, mientras las juntas receptoras de votos comenzaron a tener problemas con la transmisión de resultados, viene Bukele y se pronuncia con respecto y se autoproclama ganador, ¿verdad? Y sale a decir: yo gané las elecciones. Bueno, ya tenemos resultados, digamos, obtenidos por nosotros a boca de urna. Eso lo dijo a las 7 de la noche, 7 y algo. Tenemos resultados a boca de urna que dicen que definitivamente ganamos la presidencia de la República con el 85% y además logramos tener un mínimo de 58 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa. Para ese momento era imposible saber eso porque ni siquiera a las 7 de la noche ni siquiera se habían terminado de contar las papeletas para diputados. Entonces es imposible tener a boca de urna también ese resultado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, él siguió su discurso e impuso su narrativa de ganador total, muy a pesar de que para ese momento, además, por los mismos problemas que se habían tenido en las juntas receptoras de votos para la transmisión de datos, para ese momento había apenas un 30% más o menos, no, comenzó con un 22%, luego subió a 30% de actas escrutadas. Y luego, y de diputados ni se diga, ¿verdad? Hasta este momento solo tenemos 5% de actas escrutadas, o sea, ni el 10% hemos llegado. Entonces él se declara ganador y sí, con sus propios datos y hace su celebración, da su discurso. Los presidentes del mundo, incluyendo Bernardo Arévalo, lo comienzan a felicitar y todo es como muy surreal porque aquí estamos preguntándonos por qué este señor, ¿verdad?, se está dando por ganador si no hay ni siquiera un pronunciamiento del TSE declarando una tendencia clara, ni proclamando ganador, nada. O sea, eso habla mucho de su estrategia como de marketing político y de imponer narrativas que le convienen, de decir, bueno, si yo digo que gané aquí, pues el mundo me va a creer, y realmente el mundo le creyó. Entonces es como muy extraño, fue muy extraño todo.
Tal vez incluso para poner un poquito más de contexto, o sea, yo mismo vi, o sea, yo estaba a la boca de una urna precisamente donde el señor Manuel Bukele votó, y ellos apenas estaban abriendo las papeletas de asamblea cuando ya estaban sonando todos los juegos pirotécnicos y ya el mismo Bukele se salía a decir que habían ganado todas las asambleas. Era imposible tener ese dato. Es decir, ni siquiera porque tuviera todos los datos así a la boca, es que eso no se habían generado, simple y sencillamente. No hay forma de que eso fuera cierto. O sea, era una gran mentira. Y esa es la primera gran alarma que saltó. Me deja pensando mucho si Bukele ya tiene toda la narrativa, si ya tiene toda la maquinaria a su favor. Era impresionante cómo ver en algunas mesas nuevas ideas, que es el partido de Bukele, tenía 2 fiscales, aquí llamados vigilantes, la oposición no tenía nada. O sea, habían centros en los que todo eran nuevas ideas. Nuevas ideas tenía sus 2 vigilantes, un coordinador, un supervisor de vigilantes, un coordinador de supervisores y alguien que les estaba dando agua y comida. O sea, era una maquinaria impresionante, carísima seguramente. Y entonces, frente a la oposición, se queda completamente destruida. 2 cosas que me gustaría que me cuentes. ¿Cómo estaban funcionando estas mesas donde no había oposición y cómo es que la oposición llega a estar tan debilitada? Porque no solamente es que la gente ya no crea en ellos, que no han hecho muchos méritos para que no crean en ellos, sobre todo Arena y el FMLN, que tienen unos liderazgos muy malos, conectados de la gente, hicieron mucho mérito, pero ¿qué es lo que realmente pasó sistemáticamente desde el gobierno para que no lograran crecer? ¿Qué pasó en las mesas? ¿Cómo eran esos espacios? ¿Y cómo es que llegó a una oposición tan débil? Sí, bueno, eso es un tema importante también porque digamos que las juntas receptoras de voto, los vigilantes de los partidos políticos, los jefes de centro, normalmente han tenido, normalmente en las elecciones hemos tenido en esos espacios bastante representación de todos los partidos políticos, lo cual lo que hacía era que permitía garantizar algún tipo de rendición de cuentas entre ellos mismos, ¿verdad? En este caso, lo que ocurrió es que debido al debilitamiento de los partidos políticos, no había casi representantes de los partidos de oposición en los centros de votación. Centros de votación donde solo había un jefe de centro de un partido de oposición y luego todos eran de Nuevas Ideas y partidos aliados, ¿verdad? Y luego otro centro donde habían 2 pelones de otro partido, o sea, estaba dominada la vigilancia electoral por Nuevas Ideas, aunque también, debo decir, había bastante ciudadanos y ciudadanas que habían sido convocados aleatoriamente por el Tribunal Supremo Electoral para ser voluntarios en las juntas receptoras de voto, ¿verdad? ¿Por qué había tan poquita gente representante de la oposición? Eso tiene varias explicaciones. Por un lado, digamos que en El Salvador la oposición está muy desgastada, ¿verdad? Por un lado, la oposición tradicional está desgastada porque por los casos de corrupción que surgieron durante sus gobiernos, porque no resolvieron los problemas reales de la gente. Entonces, partidos tradicionales como FMLN y Arena están muy alejados de la gente. Y los partidos emergentes no han logrado conectar bien con la gente, ¿verdad? O sea, como que todavía no logran establecer una base muy sólida, y a eso súmenle la narrativa de Bukele, que está todo el tiempo golpeándolos una y otra vez, llamándoles los mismos de siempre, amigos de las pandillas, que quieren regresar al sistema de antes, etcétera, que quieren librar a los pandilleros, etcétera. Pero además de eso, ¿verdad? Hay un tema que fue muy importante a lo largo de la campaña, que es que ni el Tribunal Supremo Electoral ni el gobierno de El Salvador, que son los 2 responsables de garantizar eso, quisieron darle el pago de la deuda política a los partidos, ¿verdad? La deuda política, yo no sé si eso pasa en Guatemala. Sí. Digamos, es como el porcentaje de financiamiento que reciben los partidos del Estado
para poder financiar su campaña y más o menos nivelar la mesa del juego, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que los partidos jugaron en una cancha desnivelada porque no se les pagó la deuda política y tampoco se les dieron algunos espacios que deben estar garantizados para todos los partidos en televisión y radio, ¿verdad? Que son por parte del Estado también. Entonces, llegamos a las elecciones y la gente no conocía a los candidatos de oposición que iban a competir contra Bukele, o no conocía quiénes eran los diputados, ¿verdad? Y más allá de las caras que son más reconocidas entre la oposición. Entonces, eso lo que hace también es que genera, lo importante de eso también es, digamos, uno, que podemos ver que entonces el juego estaba armado para beneficiar a Bukele, y dos, que también eso abre una puerta de desconfianza en las elecciones porque no habían suficientes representantes como para decir que habían suficientes garantías de decisiones juntas de decisiones justas, en las juntas receptoras de votos. Y de hecho, algunas de las cosas que se han denunciado son que, por ejemplo, habían votos nulos que decían Bukele dictador en el rostro de Bukele, pero que eran tomados como votos a favor de él porque estaban inscritos sobre su cara, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso, y eso ha causado mucha zozobra porque los partidos no han tenido la capacidad de tener gente en los centros de votación que les esté explicando exactamente qué pasa. Y bueno, y ahí yo quería meter un elemento, si quieres, que me parece importante, que es el desastroso papel que el Tribunal Supremo Electoral ha tenido como coordinador de estas elecciones, ¿verdad? Sí, porque, o sea, si era evidente que no estaba presente. Y también se notaba mucho que en realidad quien llevaba la batuta eran los delegados y vigilantes de Nuevas Ideas. Yo vi cuando le estaban dando las órdenes a varias juntas receptoras de voto, le estaban explicando el sistema. Claro, es normal en estos países, pues tenemos niveles bajos de educación en los que no terminan de entender cómo era el proceso. Pero es que también se tomaron una función que no les correspondía, o sea, ellos eran los que les estaban diciendo, no hay presiones a la hora del conteo de votos, eso quisiera ser muy claro. Pero al momento de cómo regir el proceso, sí había una presencia. Y ahora que nos cuentas el papel del tribunal, también quisiera que nos contaras cómo fue anoche cuando se estaban transmitiendo, o más bien desde cuando ya no se estaban transmitiendo los datos. La última actualización fue a las 5 de la mañana. Hoy a las 5 de la mañana. Entonces, ¿cómo fue eso? Sí, bueno. Mientras todo esto, lo que les conté, pasaba en las juntas receptoras de votos que estaban intentando resolver los graves problemas con el sistema, el TSE estaba desaparecido, ¿verdad? El TSE tuvo una sola conferencia anoche donde salió a hablar a eso de creo que eran las 10 de la noche. No, antes, como a las 9 y media. Dio una conferencia de prensa en la cual dijo, bueno, en la que dijeron que el proceso había sido un éxito, ¿verdad? Y que habían ya procesado el 22% de las actas con tantos votos y que todo iba bien y que luego iban a dar más actualizaciones y que esperaban que a la medianoche ya tuviéramos al menos un 60% de las actas escrutadas. Luego de eso terminaron la conferencia, no dieron acceso a preguntas, ¿verdad?, de la prensa. La prensa posteriormente emboscó a dos magistrados y logró sacarles algunas respuestas con respecto a lo que Bukele, que se había pronunciado como candidato ya sin resultados oficiales del TSE, medio dijeron que ellos eran la única autoridad que podía dar resultados, pero tampoco hubo un pronunciamiento como tan fuerte. Después de eso desapareció el TSE, ¿verdad? Yo estuve consultando con los magistrados con respecto a qué estaba pasando con el sistema, porque además lo que la gente comenzó a ver es que los resultados, que esa es otra anomalía importante, que es que los resultados que se comenzaron a subir al portal del Tribunal Supremo Electoral, de las actas que sí se habían logrado subir, digamos, de presidente, por ejemplo, el gran problema era que no coincidían los números de actas escrutadas
con el porcentaje de actas escrutadas con el número de votos asignados a los partidos. Entonces, por ejemplo, había con el 33% de las actas escrutadas, había 1.5 millones de votos repartidos, ¿verdad? Como 1.3 para Nuevas Ideas. El problema es que si el 33% eran 1.5 millones de votos, entonces el universo total de votantes habría sido de más de 6 millones de votos. Y eso es imposible porque digamos que 6 millones de votos es de hecho el padrón electoral en el país. Entonces eso nos diría que votaron el 100% de personas cuando claramente la asistencia en las urnas fue bastante baja, ¿verdad? Entonces se armó un caos ahí, o sea, la gente estaba diciendo por qué el TSE está publicando resultados que no tienen sentido, que están sobre la base con números chuecos, ¿verdad? Y a todo eso el TSE en silencio, ¿verdad? Yo consulté a algunos magistrados que pude encontrar y ellos no tenían idea del problema ni de qué estaba pasando, muy como desubicados en ese sentido. El sistema, digamos, los técnicos de informática tampoco como que habían podido resolver el problema, no sabían cuál era el tema ahí. Ese problema se resolvió hasta hoy en la mañana, en la madrugada, a las 5 de la mañana, no, un poco después, de hecho, hoy en la mañana todavía estaba erróneo el conteo. Ya ahora, a estas alturas, ya se modificó el porcentaje de actas escrutadas. El problema era que el porcentaje de actas escrutadas no correspondía a las actas que realmente se habían escrutado, entonces salía como un porcentaje más bajo. Eso, ¿por qué ocurrió así? No se sabe, ¿verdad? Y también hay otras inconsistencias en el sistema, como que hay actas de juntas receptoras de voto que aparecen anexadas a los resultados de otras juntas receptoras de voto que no son en las que se contabilizaron esos votos. Entonces, hay muchas inconsistencias. Hasta ahora nada de eso ha sido explicado por el tribunal, porque después de esa conferencia que dieron, los magistrados no volvieron a aparecer en toda la noche. Aparecieron hasta las 2 de la mañana con un comunicado en Twitter en el que en el que autorizaban a las juntas receptoras de votos a hacer el ingreso de los datos de manera manual, para subirlos al sistema de forma manual. Y eso quiere decir que no se iban a transmitir, para ser más clara, lo que el comunicado decía era que el tribunal como que paraba el sistema de transmisión de voto, de difusión de los resultados, ¿verdad? Y ordenaba a las juntas receptoras de votos que hiciera el ingreso manual, es decir, que ellas ingresan a los equipos, ingresan los datos, pero esos datos no se suben inmediatamente a la nube, o sea, no se registran en el portal del TSE, sino que solo se quedan alojados ahí. Ya luego esos dispositivos son trasladados al TSE, donde ya se hace la carga del sistema. Entonces, pero a todo esto, mientras la Junta, eso fue a las 2 de la mañana. Yo terminé ayer como a las 5 de la mañana y a esa hora todavía habían juntas receptoras de voto que no habían logrado entregar las cajas. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Porque se habían tardado un montón en hacer ese proceso y fue hasta la 1, 2 de la mañana que les dieron respuestas. Hubo juntas receptoras de votos que incluso se levantaron en protesta y quisieron entregar todo al TSE, así como miren, o sea, estamos cansados, estamos desde las 4 de la mañana aquí. Nadie nos da respuesta a cómo podemos solventar los problemas con el sistema y ya nos vamos ahí, que les quede. Y fue hasta muy tarde que le dieron respuesta. La gente se ha ido de los centros de votación muy de madrugada. Y justo me diste pie para el siguiente punto que quiero tratar. Y yo creo que desde Guatemala no vale la pena ni siquiera perder la atención de si ganó o no ganó. Eso no es debate. O sea, se esperaba y en efecto estabas a la par de cualquier mesa y era una desproporción de 9-1 la cantidad de papeletas a favor del presidente, de Nuevas Ideas versus los otros. Pero la asamblea en realidad y acá era bastante parejo. Aquí hay un sistema en el que se puede votar por listados abiertos, voto preferente, y es muchísimo más complejo de cómo votamos nosotros por listados cerrados.
pero lo que realmente me prendió todas las alarmas y creo que no se está debatiendo con profundidad es la facilidad con la que el TSE dijo, no, ¿saben qué? Vamos a volver a contar los votos y van a hacer lo que precisamente quería hacer Yamatei y todos los partidos aliados en Guatemala cuando ganó Semilla, abrir las cajas y contar los votos de nuevo. Hace un rato me decías una frase muy, muy importante, se perdió la cadena de custodia. Nadie sabe realmente si las cajas que van a volver a contar son las cajas y los votos que se registraron ese día. Entonces, contanos cómo fue ese proceso en el que el TSE tomó esa decisión y qué es lo que han estado viendo hasta ahora. Sí, yo solo quisiera ser como un poco cuidadosa con eso último, ¿verdad? Porque realmente no sabemos qué está pasando, pero ya voy a explicar un poco como el problema ahí, ¿verdad? Pero como les decía, ¿verdad? El TSE se desapareció de ayer, de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana que emitió ese comunicado, dando instrucciones a la Junta Receptora de Votos sobre cómo subir los datos al sistema, sobre cómo registrar los datos de manera manual, y luego volvió a aparecer hasta hoy en la mañana, a media mañana, ¿verdad? O sea, para dar una cadena nuevamente sin posibilidad de que la prensa preguntara nada, en la cual señalaron que a pesar de que se habían hecho todos los esfuerzos, no se había logrado llevar a cabo la subida de las actas, de la mayoría de actas al sistema de transmisión de datos, y entonces se había tomado la decisión de que esas actas, de que en el caso de las actas que no se habían subido, se revisaran papeleta por papeleta para nuevamente contabilizarse dentro del sistema, ¿verdad? Digamos que esto lo que significa dos cosas. Uno, que se suspende el escrutinio preliminar, es decir, el escrutinio preliminar es los datos que se van dando el mismo día de la elección. Ese no es el dato definitivo. El dato definitivo es lo que es el resultado del escrutinio final que se hace días después de la elección. Normalmente ese escrutinio se hace con base en las actas y es una revisión distinta, digamos, ya no es papeleta por papeleta. Pero en este caso, como el sistema de transmisión de los datos solo logró cargar el 70% de las papeletas en el caso de elección presidencial de las actas, como solo se cargó el 70% de las actas en el caso de la elección presidencial y solo se cargó el 5% de las actas en el caso de la elección para la asamblea, entonces la decisión fue que para la presidencia se va a escrutar ese 30% que no se subió, se van a abrir los paquetes electorales y se va a contar papeleta por papeleta. Y en el caso de la asamblea, el 100% de las papeletas se van a volver a contar. Yo me imagino que tomaron esta medida que a mí me parece sana, te decía yo, porque es una manera de también, de alguna manera, intentar saldar el problema que tuvieron con la transmisión de los datos, ¿verdad? Y eso se va a hacer, dijeron, frente a observadores, frente a partidos políticos, etcétera, ¿verdad? El problema fue que horas después se emitió un nuevo comunicado por parte de la Junta Electoral Departamental de San Salvador, en la cual la Junta decía, ¿verdad?, que en respuesta a que el TSE les había solicitado que enviaran los paquetes para el conteo que se va a hacer en el escrutinio final, ellos le respondían al TSE que ellos no tenían esos paquetes, ¿verdad? Porque no se los habían ido a entregar al lugar donde se los tenían que entregar hasta ese momento. ¿Qué se hicieron esos paquetes en esto? ¿Qué pasó con esos paquetes, digamos, de los centros de votación al centro del TSE, de la Junta Departamental, donde tenían que llegar los paquetes de San Salvador? No tenemos claro, ¿verdad? Te decía que es como los partidos políticos acaban de salir hace unas horas a pedir explicaciones de parte del tribunal sobre qué pasó con las actas, a denunciar que hay desconfianza en la cadena de custodia, porque no puede ser que un día después de las elecciones no sepamos dónde están esos paquetes con los votos.
Los magistrados no han dicho nada al respecto de eso. Yo antes de este space consulté a magistrados también para ver si lograba traer una exclusiva. Pero no hay respuesta de nadie, ¿verdad? Entonces, otra vez es el papel del Tribunal Supremo Electoral que en vez de salir a dar certeza a la elección y decir, miren, no se preocupen, los paquetes han sido custodiados de esta manera y están en tal lugar y por esta razón no llegaron a la Junta Departamental, decide esconderse, ¿verdad? Y hasta esta hora no sé, porque no he revisado Twitter, creo que no han dado tampoco respuesta y los partidos ya están exigiendo explicaciones y nadie se las está dando. Entonces, eso está generando mucha zozobra y desconfianza en el proceso y eso es bien dañino, creo yo, para todo esto, ¿verdad? Si no deja de ser extraño que en una campaña con tanta popularidad, en la misma institución de gobierno la esté opacando. Simple y sencillamente los resultados, si hubieran sido tal como los anunció Bukele en su momento, pues se dice, se confirma y no pasa nada. Pareciera, y aquí estoy evidentemente entrando estoy entrando evidentemente en plano de especulación, pero pareciera que les falló el plan para la asamblea. Y no tengo los números y no quiero cometer el error de Bukele de salir a dar alguna conclusión anticipada, pero lo que pude ver en las juntas receptoras de varios, una fila entera de todo un centro de votación es que Bukele se llevaba la enorme mayoría en la presidencia, pero Nuevas Ideas no era tan aplastante. ¿Qué es lo que le ves la posibilidad a la oposición de lograr articular algo en las próximas horas? Porque no creo que este reconteo vaya a tomar días o meses. ¿Crees que habrá algún mecanismo para garantizar que realmente este reconteo ocurra como se está planificando? Y también si han dibujado alguna posible reacción del mismo presidente. No estoy actualizado, si ha lanzado nuevos mensajes desde entonces. Si ha dicho algo, pues valdría la pena que nos cuentes, y si no, pues me llamaría más la atención el silencio de un presidente tan escandaloso como Bukele, ¿no? Sí, Bukele no se ha pronunciado. De hecho, ahorita estaba revisando su cuenta de Twitter, que es su micrófono oficial. No hay ningún pronunciamiento de él. Desde ayer, o sea, él manejó su discurso como él lo había planificado y luego guardó silencio, ¿verdad? Lo que les decía, anunció su victoria en Twitter, hizo su celebración en la plaza, dio un discurso en el que se proclamó ganador él solito y hasta ahora, y ya hasta hoy no ha puesto nada con respecto a todas las dudas que se están generando sobre el proceso. La oposición, como les digo, ha salido a reclamar sobre todo el tema de la asamblea, porque es donde menos actas escrutadas se han registrado, y lo hace precisamente por esto, ¿verdad? Porque es claro, y ellos mismos lo dicen según sus observadores en el territorio, que no eran muchos, pero había, que pareciera ser que los resultados de la asamblea iban a dar un par de sorpresas, ¿verdad? No estamos seguros 100% de esto porque todo esto es una observación muy a ojo de buen cubero, decimos nosotros, de decir no en mi mesa, que toda la gente dice como en mi mesa vamos, de Claudio Ortiz estaba generando muchos votos y también había algunos votos para otros partidos de la oposición. Algunos partidos han salido diciendo nosotros sabemos que en tal departamento nosotros vamos a lograr meter al menos una persona. Hay algunas cifras que se están manejando ahí que tampoco son confiables, ¿verdad? De que supuestamente solo lograron 35 diputados los de Nuevas Ideas, etcétera. Es decir, hay mucha bulla. Pero aquí es donde, repito, es por eso lamentable el papel del Tribunal Supremo Electoral, porque permite, su silencio y su mal trabajo permite que se generen toda esta zozobra y todos estos rumores, ¿verdad? Y que se genere la desconfianza de, bueno, ¿qué pasó? Es decir, quieren cambiar el resultado de la asamblea, quieren, no sé, ¿dónde están las actas? ¿Quién las tiene? O sea,
yo creo que es como muy temprano para saber qué pasó. Creo que yo no me atrevería a mencionar la palabra fraude y no me atrevería tampoco a mencionar, bueno, digamos que esas elecciones son fraudulentas de base en el momento en el que compite un candidato que es inconstitucional, ¿verdad? Y que hace sus propias reglas del juego para jugar, pero digamos que el proceso en general de votación, yo no me atrevería a llamar que hubo una manipulación en los datos o algo así, porque creo que todavía no tenemos suficiente información. Y lo que yo creo es que en estos momentos urge que el Tribunal Supremo Electoral salga a dar la cara y explique qué pasó, qué es lo que falló con el sistema, por qué ocurrieron inconsistencias en la publicación en los datos publicados, ¿verdad? ¿Por qué no funcionó el sistema para subir los datos? ¿Y por qué? ¿Y qué ha pasado con los paquetes, con las papeletas? ¿Dónde están? ¿Y por qué no se entregaron al organismo que debían entregarse? Todo esto que me estás narrando me recuerda, siempre, todo el tiempo he estado haciendo un símil con el TSE de Guatemala. Un TSE que estaba avalando todos los procesos fraudulentos cuestionables, que estaba descalificando a la oposición y que poco a poco facilitó todo el proceso para que ascendiera alguno de los elegidos. Pero sí hay una gran diferencia y es precisamente que el momento crucial, el Tribunal Supremo Electoral, que todo el tiempo fue complaciente con el gobierno de turno, en Guatemala inmediatamente se aleja del poder y se le hace frente y empieza a hacer un montón de escándalo y pues todas las fotografías que vimos en su momento. Pero se les digo inmediatamente, aquí estoy viendo todo lo contrario, es algo no está funcionando como lo planificaba. Y creo que me gusta ese concepto de ser muy prudente, no me animaría en este momento a hablar de fraude porque pues sería especular de la misma forma exactamente como Bukele lo hizo con los resultados. Pero sí me gustaría que nos cuentes un poco más de cómo llega este TSE, porque entiendo que lo eligió una asamblea anterior, pero sigue operando en esta. Y antes de darte la palabra, solo leo unos comentarios, bueno, un comentario que alguien en Twitter se sorprende de turbio lo que dicen que está pasando aquí en Guatemala. Hagan sus comentarios, nos encantaría leerles, tanto en Twitter como en TikTok, y preguntas, que es un gusto pues resolver las dudas, que para eso hacemos estos space, para conversar con ustedes, escucharles y pues tener la información más clara que tenemos hasta este momento. Entonces, Claudia, con la historia de este TSE que a diferencia del de Guatemala no dio ese giro tan sorprendente. Sí, este TSE es bien atípico, la verdad, porque yo te comentaba previamente que aquí en El Salvador el proceso para el TSE es un tribunal autónomo, creo que en Guatemala también, ¿verdad? Sí. Es un tribunal autónomo que se constituye por 5 magistrados propietarios y 5 magistrados suplentes que quienes son elegidos por los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Entonces, normalmente lo que ocurría anteriormente es que como había varios partidos participando, Arena y FMLN, los partidos tradicionales, tenían más fuerza, ¿verdad? Entonces, como que había una repartición de cargos de los cargos de segundo grado entre ellos. Entonces, en el caso de los magistrados del TSE, habían perfiles de distintos partidos, ¿verdad? Perfiles vinculados a Arena, al FMLN, y la magistrada presidenta que se le vincula a Gana, que es el partido que llevó al presidente al poder, pero que solo sirvió de vehículo, ¿verdad? El presidente tiene su propio proyecto político que es Nuevas Ideas. Entonces, este fue un TSE que de hecho cuando se le nombró cuando la asamblea anterior, ¿verdad? Que era la que no estaba dominada por Bukele, lo nombró, se le calificó como un tribunal contrario a Bukele, digamos, porque estaba conformado por gente de partidos políticos de oposición. El tema es que conforme ha pasado el tiempo y sobre todo durante esta presidencia de la magistrada Dora Esmeralda de Barahona, ella, que es, como repetía, es un perfil de un partido que se llama Gana, es el partido que llevó
Bukele al poder y que ha sido su aliado político en la Asamblea Legislativa. Entonces, durante su presidencia ha habido como una clara inclinación del TSE para favorecer a Bukele. Y cosas graves, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la resolución de la Sala de lo Constitucional que habilitó la participación de Bukele en las elecciones, porque como es inconstitucional, él creó su propia Sala de lo Constitucional y esta sala, meses después, le habilitó la posibilidad de reelegirse, ¿verdad? Haciendo una relectura de la Constitución e indicando que lo que se había interpretado anteriormente no era válido, que ellos habían realmente entendido lo que querían decir los constituyentes y que era que se podía reelegir, ¿verdad? Entonces, que cuando esta sentencia se publica, inmediatamente se publica una noche en Twitter, en redes sociales, ¿verdad? La Corte lo publica, la Sala, perdón, lo publica. Inmediatamente el TSE se pronuncia, como que hasta ya tenían redactado el comunicado. El TSE hace saber a la ciudadanía que como órgano que es obediente a la sala, a las resoluciones judiciales, está dispuesto a acatar al pie de la letra la resolución de la Sala de lo Constitucional y lo dice así, ¿verdad? Y dice que si el ciudadano presidente desea inscribirse para la reelección, el TSE lo va a aceptar. Y eso sale en la misma noche, ¿verdad? Unos días después, un medio que se llama Gato Encerrado publicó una investigación en la cual se revela que el día antes de emitida la sentencia, 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, incluyendo la magistrada presidenta, se reunieron con el asesor jurídico de la presidencia de Bukele. Y en esa reunión el asesor jurídico de Bukele les mostró la resolución que se iba a emitir posteriormente por la sala, o sea, para que vean cómo acá ya comenzamos a ver que las divisiones entre poderes del Estado se anulan, ajá. Entonces viene el asesor de presidencia y les dice, miren, esta es la resolución que los magistrados van a aceptar, ¿verdad? Ellos la conocen y posteriormente pues ya los magistrados de la Sala de lo Constitucional la firman, se publica y ellos responden en consecuencia. Eso es lo primero, ¿verdad? Como el pecado base. Y ya luego han ido teniendo una serie de decisiones que también han mostrado que favorecen a Bukele en distintas cosas. Por ejemplo, una posición muy poco crítica en cuanto a las decisiones que toma la Asamblea Legislativa y que han cambiado las reglas del juego, para las cuales no se le ha consultado al Tribunal Supremo Electoral. Algunas de esas cosas han sido la ley de voto en el exterior, ¿verdad? Que no se le consultó al tribunal, la reducción de municipios, la reducción de escaños en la Asamblea Legislativa, que se hizo a meses de las elecciones y que retrasó el proceso electoral. Y ante lo cual el Tribunal Supremo Electoral solo decía sí, todo lo vamos a acatar. Que, por cierto, esos cambios a meses de las elecciones son una violación a una disposición que existía, que es que no se pueden hacer cambios electorales un año antes de las elecciones. Obviamente, precisamente para que no pase lo que sucedió, ¿verdad? Que es que se confeccionen elecciones a medida de alguien o de un partido político. Inscriben a Bukele y durante toda la campaña los partidos políticos denuncian la falta de pago de deuda política, denuncian campaña adelantada, uso de recursos públicos, de recursos para hacer propaganda, funcionarios ocupando sus cargos para poder promover también sus candidaturas o la del presidente. Y ante todo esto, el Tribunal Supremo calla. O sea, la magistrada presidenta repite una otra vez que están analizando denuncias, pero nunca emiten ninguna sanción, ¿verdad? Es hasta 2 días de que termine el periodo en el que pueden hacer campaña que ya sancionan un par de casos, ¿verdad? Como para decir, no es que no hicimos nada, pero ya para ese entonces ya no valía la pena. Y de hecho, el mismo día de la elección, vimos campaña en los centros de votación y también en las calles, y el tribunal no se ha pronunciado nunca jamás con respecto a nada de eso, ¿verdad? Entonces
es un tribunal que no sabemos por qué razones ha ido inclinándose para favorecer a Bukele, a excepción, y como decía, está integrado por 5 magistrados, a excepción de un magistrado que ha sido bastante crítico, que es el magistrado Julio Olivo, quien es el único que se opuso no se opuso a la elección de Bukele, digamos, porque cuando se tomó la decisión él se abstuvo de votar. Pero él públicamente ha dicho que la reelección es inconstitucional y que el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo Electoral tuvo que haber hecho valer su potestad, ¿verdad?, como tribunal para desacatar una orden que era claramente contra la Constitución. Y bueno, ya para ir cerrando, entonces tenemos una elección que ya tenía un resultado bastante obvio en la presidencia. Lo confirmamos no con número, pero a ojo de buen cubero. Se veía en las papeletas, pero en la asamblea no era tan claro. Se reempiezan a retrasar todos estos, la confirmación de los datos, y ahora que hace un momento me confirmas que hay cajas con papeletas desaparecidas, o sea que no se sabe, no están desaparecidas, pero no públicamente no sabemos, el tribunal no ha explicado qué se hicieron y por qué no se han entregado al lugar donde tenían que entregarse. Claro, entonces algo que parecía perfectamente claro y evidente se está volviendo la manera más opaca, y ya la oposición está llamando a cacerolazos, ya está llamando a una oposición que habrá que esperar cómo va a reaccionar realmente la población, si se apropia del tema de la asamblea o no. Y ya para ir cerrando, ¿qué es lo que podemos esperar para los siguientes días? Yo sé que también te estoy pidiendo una bola de cristal, pero ¿alguna idea de lo que podemos esperar en los siguientes días? ¿O va a ser un día a día, segundo a segundo? Sí, yo creo que eso ha sido un día a día. No sé, estamos todos muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Bueno, los partidos, lo más sano sería que el Tribunal Supremo Electoral, como digo, salga a aclarar qué ha pasado, se haga la revisión de las papeletas y que esto no tenga que llegar al punto de que se pierda totalmente la confianza en el proceso y haya que empujar una repetición de las elecciones, ¿verdad? Porque yo creo que eso sería bien difícil que llegara a pasar. Es decir, creo que que incluso si se llegara a comprobar que hubo una ruptura del proceso de custodia de las papeletas, o que hubo alguna cuestión ahí en el sistema, creo que va a ser bien difícil impulsar una repetición porque la oposición no tiene la fuerza para convocar, es decir, la oposición para comenzar no está unida, ¿verdad? Ahorita acaban de salir algunos actores de oposición juntos haciendo una conferencia de prensa, pero no sé si serían capaces de articular a estas alturas un esfuerzo de unificación que no pudieron hacer hace meses, ¿verdad? Por otro lado, yo te comentaba que en El Salvador los movimientos sociales no están tan organizados, no tienen la capacidad de organización o convocatoria como ocurrió en Guatemala, ¿verdad? Y otra cosa es que obviamente estamos hablando de una discusión que se está teniendo en los medios independientes, ¿verdad? Pero que gran parte de la información que llega a la población en general está manejada por el aparato de marketing político del gobierno, ¿verdad? Entonces, no sé qué tanto se puede hacer como masivo este mensaje de que la gente llegue a conocer todas las irregularidades que pasaron. Y no sé qué tanto la población estaría dispuesta a marchar por defender su voto, porque recordemos que Bukele ya instaló la narrativa de yo ya gané y ya gané la asamblea, y creo que eso es lo que se ha quedado, como decíamos, incluso a nivel internacional, la gente repite el 85%, seguramente será acercando al 80% o por ahí, pero no tenemos el dato claro. Entonces no sé qué tanto la gente pueda movilizarse en ese sentido, ¿verdad? Yo lo que creo es que lo que va a pasar es que seguramente el tribunal va a tener que salir a dar alguna explicación y depende de las actuaciones. O sea, todo está en manos del tribunal ahorita, creo yo. Depende de lo que haga o no haga el tribunal.
y la capacidad que pueda tener la oposición para obligar al tribunal a rendir cuentas, eso. Creo que de eso va a depender lo que viene, pero es muy difícil predecir lo que están pensando los señores del tribunal, la verdad. Pues Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Miren, es un gusto de verdad anunciar el inicio de este proyecto centroamericano. Con Claudia vamos a seguir conversando mucho. Y para la audiencia que ya se quedó hasta el final, les advierto y les adelanto una advertencia. Se viene cualquier tema que ustedes vean en redes sociales al respecto a estar cuestionando a los resultados, verán un intento muy marcado por desacreditarlo, dirán que cualquiera que los cuestione pertenece a la oposición y que eso les quita la calidad o la potestad para criticarlos. Hay una maquinaria muy seria y muy fuerte que está operando precisamente para reforzar esa narrativa. Entonces la mejor recomendación que les podemos dar desde Plaza Pública es que sean muy cuidadosos y cuidadosas con lo que están leyendo, remítanse a los medios de confianza, a los que ustedes decidan darle más confianza, tengan mucho cuidado con los debates en redes sociales, que si bien son algunas veces reflejan la opinión pública, también está muy contaminado con toda esta maquinaria que está pensando precisamente el gobierno. Y pues si quiere conversaciones confiables, pues siga a Plaza Pública o a su taxista de confianza, que le va a dar el mejor análisis político. Llegamos al fin de este space. Síganos en Plaza Pública, sigan a Claudia, está muy al pendiente y va a estar dando seguimiento a este proceso electoral. Y por favor sigan estos spaces en los que nosotros estamos encantadas de explicarles qué está ocurriendo en este momento y tengan por seguro que vamos a estar muy al pendiente de este proceso electoral en El Salvador. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos por escuchar y nada, ahí estamos contándoles en qué termina todo esto. Bueno, que sí. Hasta la próxima. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.